Buenos días, queridos seguidores de Norte Sostenible. Nos encontramos en una nueva edición de Piura Sostenible, un programa donde conversamos con especialistas, autoridades, para abordar una serie de problemas y además las soluciones para lograr una región cada vez más inclusiva y más sostenible. En esta oportunidad nos encontramos en el local de la EPC Grau y vamos a conversar con el gerente general, Manuel Irigoyen, sobre toda la problemática que se viene viviendo y las inversiones y además las iniciativas que se vienen impulsando desde EPC Grau para lograr una Piura cada vez más sostenible con cierre de brechas. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días, muchas gracias por atendernos. Buenos días, Raúl, buenos días a todos tus televidentes, a todos los oyentes que nos están viendo a través de tu página, para poder atenderte y cualquier duda que se tenga, poderlas aclarar. Perfecto, muchas gracias. Ingeniero, bueno, nuestros seguidores van a recordar muchísimo que el año pasado estuvimos justo en este lugar entrevistando al ex gerente, el señor Marco Tulio Vargas, en una situación además sumamente crítica porque enfrentamos una crisis hídrica que también enfrentó Lambayeque, donde usted ha sido gerente también de esa zona. Y bueno, hoy día usted ya seguramente tiene un buen tiempo acá en Piura, ya se habrá enterado más o menos cuál es la situación que enfrenta EPC Grau, cuál es la situación además a diario, vemos en los medios de comunicación, por redes sociales, incluso acá mismo en el local, una serie de protestas de vecinos, porque hay colapso constante de desagües, porque falta muchísima agua en varios sectores, porque se restringe el servicio. ¿Cuál es la situación? Y de acuerdo a usted, la lectura que ha podido tomar, ¿cuál es la situación y el diagnóstico al día de hoy de la situación hídrica y de servicios básicos en Piura? Bueno, la EPS Grau, hay que tener claro su situación financiera, primero que nada. OTAS y el Ministerio de Vivienda ingresan a administrar la EPC Grau el año 2023 en el marco justamente también de otra emergencia, ¿no? Piura, lamentablemente, como todas las ciudades del norte, se ven golpeadas por dos grandes problemas que siempre tienen. Uno son las lluvias. Cuando hay lluvias, genera problemas de colapso, genera problemas de inundación en la ciudad. Y cuando no hay lluvias, es el otro lado de la moneda, genera estrés hídrico, ¿no? Lamentablemente, por ambos problemas climáticos, las EPS o las ciudades del norte del país generan serios inconvenientes, ¿no? El año 2023 ingresó TAP en el marco del fenómeno del Yaku, inundaciones, colapso en la red de alcantarillado, colapso en las estaciones de bombeo, y prácticamente todo el año 2023, a través con el apoyo de asistencia técnica del Ministerio de Vivienda, se hicieron una serie de actividades para poder restablecer el servicio en el área en el sistema de alcantarillado, ¿no? El año 2024 nos golpea lo otro, el estrés hídrico. Al no haber lluvias, Poechos no almacenó suficiente cantidad de agua, de repente no se tuvo las coordinaciones con el proyecto especial Chela Piura de poder tener agua suficiente para el uso poblacional. Hay que tener en cuenta que la prioridad del uso del agua por gravedad es el uso poblacional. No es, lamentablemente, a nuestros hermanos agricultores, hay que hacer entender que es un problema de estrés hídrico, el abastecimiento, la prioridad la tiene el uso poblacional. Por lo menos, como tú indicaste, en Lambayeque, que yo afronté este tema el año pasado, se tuvo el apoyo del gobierno regional, de los alcaldes, de las autoridades, para resguardar el agua en tinajones y permitir que Lambayeque tenga agua por gravedad y no se vea tan afectado como en su momento ha sido Piura, ¿no? Porque se llegó a una especie, perdón el corte, ingeniero, a una especie de guerra por el agua. En Lambayeque los agricultores necesitaban agua, pasó lo mismo en Piura, y todos estaban a la expectativa de jalar agua para sus cultivos, para su riego, ¿no? Pero ahí es donde hay que tener en cuenta justamente la coordinación a través de Defensa Civil, gobierno regional y todas las autoridades, porque la prioridad siempre va a ser el uso poblacional y hay que tratar de resguardar ese uso poblacional. Es cierto, los agricultores se ven afectados, pero también hay que tener en cuenta que los proyectos especiales, Chirapiura, Tinajones, Poechos, tienen alertas tempranas mucho antes de que pase eso. Entonces, si yo tengo alertas 5, 6, 7 meses antes de que pase, que ya no va a haber lluvias, tengo que alertar a la junta de usuarios que no siembren o siembren en una menor cantidad, ¿no?
Pero si yo no alerto eso y yo sigo autorizando el sembrío como si sería una campaña normal, me va a pasar lo que pasó el año Eso pasado. es falta de planificación y de gestión del recurso hídrico, y hay responsables. Hay responsables en los que gestores del recurso hídrico. El proyecto especial Chera-Piura están las juntas de usuarios y las juntas de regantes. Entonces, si yo ya tengo una alerta desde el mes de marzo, abril, que no va a llover, yo ya no puedo seguir autorizando, por ejemplo, cultivo de arroz, cultivo que me van a usar gran cantidad de agua, porque yo tengo que tener claro el volumen de almacenamiento que voy a tener, hago mis proyecciones, el volumen de almacenamiento que voy a tener por hecho si no va a llover, y tengo que tener claro cuánto va a ser por uso poblacional y cuánto puedo todavía soltar para la agricultura, teniendo en cuenta inclusive cuál es la situación actual de esta infraestructura de almacenamiento, ¿no? La infraestructura de Poechos está ya bastante arenada, entonces no tiene la capacidad de almacenamiento de diseño, es mucho menor. El 40%, ¿no? El 40%. Solo el 40%, el resto está arenado. Entonces yo tengo que tener la previsión y tengo que tener la planificación para pues no pase lo que pasó el año pasado. Primero por ese lado. Ahora, segundo, si de pasar, ¿cuál es la contingencia que nosotros venimos ya a partir de lo que pasó el año pasado? Piura se abastece, Piura como Piura, Castilla, el 26 de octubre, solo el 40% de agua por gravedad. Solo 600 litros por segundo me produce Curumuy. El 60%, la diferencia yo abastezco con pozos. Exacto, que son aproximadamente estamos hablando tantos, ¿no? Más o menos de 1000 litros por segundo, sumado todos los pozos, contra 600 de la planta de Curumuy. O sea, estamos hablando de 1600. De 1600 litros de producción que yo tengo entre pozos y plantas. Para una demanda de... Para una demanda mayor, ¿no? Actualmente es por eso que está este proyecto que se está haciendo a través del PNSU, a través del Ministerio de Vivienda, el proyecto de la nueva planta de Curumuy, que es una ampliación de la planta de Curumuy, que es una planta de 2100 litros, que voy a tener sumado para los 600 que tengo, 2700 litros. O sea, hay un déficit actual de más o menos 1000 litros por segundo, ¿no? Ok, eso explica un poco también Eso explica un poco por qué las zonas periféricas, la zona de Castilla, la zona periférica de Piura, la zona periférica del 3 de octubre, no tienen caudal suficiente de agua o tienen pocas horas de agua, ¿no? Porque hay un déficit. O sea, hay mucha, para que nuestros seguidores entiendan, hay mucha demanda, es decir, mucha gente que necesita agua, pero poca oferta, poca producción, hay un desbalance ahí. Entonces, eso ha permitido sacar estos proyectos del PNSU, de la nueva planta de Curumuy, el otro proyecto de los 105 asentamientos humanos, porque yo puedo tener producción, pero no tengo cómo distribuirla, no tengo red, no tengo reservorios, no tengo cómo distribuir esa agua. Entonces, va de la mano, por lo menos para Piura, en los siguientes 3 a 4 años que dure entre la elaboración del expediente, la ejecución de obra, a 3, 4 años deberíamos tener pues 24 horas de servicio, siempre y cuando las obras terminen. Dios quiera que sea así. Dios quiera que sea así, porque estamos en una situación, y esto no hay que decirle, nuestros lectores saben, nuestros televidentes, nuestra audiencia sabe, que lamentablemente las obras en el Perú no se ejecutan y no terminan en el plazo contractual establecido. Por adicionales, por ampliaciones de plazo, por situaciones no previstas, y este es un tema urgente. Entonces estamos hablando que en los próximos 5 años, por lo menos, vamos a seguir en la misma situación, ¿verdad? Porque no hay que engañarle a la audiencia. En realidad la obra, los expedientes técnicos, tengo entendido, porque venimos coordinando con gente del PNSU, deben estar entre febrero y abril del próximo año, el expediente técnico terminado, pues son obras que son novedades de fast track, con oferta, donde el contratista está haciendo el expediente y va a hacer la obra, y el plazo de obra más o menos son de 300 días en el caso de la planta, y algo parecido en el de 115 asentamientos humanos, estamos hablando de año y medio. Es decir, yo debería tener para mediados del 2027 las obras terminadas. En el papel. En el papel. Pero hay que tener en cuenta que estas son obras de saneamiento, ¿no? Las obras de saneamiento tienen justamente esa problemática que tú vas a trabajar en zonas, en calles, en avenidas, donde ya hay otras redes, ya hay otras instalaciones de gas, de luz, de telefonía. Te vas a encontrar con una serie de inconvenientes por ahí, que con la misma población, muchas veces que no te deja pasar por su zona. Hay una serie de temas sociales que se ven en las obras de saneamiento, ¿no? En el tema de la planta de Curumuy no creo que haya tanto retraso, inconveniente, o no debería, porque va a ser
en una infraestructura, en un terreno puntual y que está saneado, que es parte de la EPS, ¿no? Salvo porque esa obra también contempla la ejecución de reservorios en algunos, la ejecución de 5 reservorios más las líneas de impulsión, que inclusive ahorita, a pesar que ya estaban saneados algunos terrenos, con el tiempo que ha demorado en salir esta obra, y hay algunos terrenos que ya han sido usados por otra cosa y estamos viendo, coordinando con el gobierno regional, con la municipalidad, la reubicación de algunos de estos terrenos, ¿no? Precisamente una de las grandes falencias en nuestro país y en nuestra región también es que no tenemos empresas, lamentablemente no tenemos empresas que trabajen de manera transparente y sin corrupción, que hay que decirlo. Tenemos caso Odebrecht, ¿cierto? Club de la Construcción y muchísimos otros casos más donde se han visto envueltas empresas que ahora mismo han ganado algunos de los proyectos licitados por el Ministerio de Vivienda que tienen problemas. Entonces, eso también es un factor. ¿Por qué? Porque las empresas empiezan a retrasar, porque empiezan a impugnar, incluso se lo llevan a arbitrajes en algunos casos. Claro, lamentablemente, como digo, dentro de un marco de derecho que nosotros tenemos, el reglamento de contratación del Estado, la ley, el reglamento, muchas veces permiten esto, ¿no? Muchas de las empresas, como tú dices, que tienen obras paralizadas, mientras no sean sancionadas, van a seguir licitando, y lamentablemente no es que nosotros como entidad del Estado podamos decir esta sí o esta no, ¿no? Lamentablemente es un mercado abierto donde te presentas y si ganas la obra tenemos que firmar contrato muchas veces, como tú dices, a pesar que nosotros podríamos decir, no, pero esta empresa, mira, está para esta obra, está para acá, pero lamentablemente mientras no esté sancionada, las entidades, esta obra, con 215 asentamientos humanos, ha sido ganada a través de una apelación. Exactamente. Entonces, de un proceso larguísimo, además. De un proceso largo y de una apelación porque le habían dado la buena prueba a otra empresa. A la que quedó en segundo lugar. Pero lamentablemente así están las normas, así está el reglamento, así está la ley, y muchas veces no depende de las entidades, depende de la ley, del reglamento. Y yo entiendo en un marco que debe ser transparente porque no es una empresa privada, es una empresa del Estado. Si realmente, como tú dices, sería una empresa privada donde nosotros podríamos escoger al mejor contratista, al mejor postor, pero no es así. O sea, es un proceso abierto donde todas las empresas que están habilitadas para poder postular y cumplen con los requisitos que se piden pueden ingresar. Y ya muy aparte de eso, ya es durante la ejecución una buena supervisión, ¿no? Porque mucho depende también de la supervisión que muchas veces se coluden pues entre la contratista y la supervisión y ahí vienen los problemas. Claro, pero con una buena supervisión entiendo que estas obras, es por eso que estas obras grandes las está haciendo ya directamente el Ministerio de Vivienda, para que bueno tiene todo el know-how, la experiencia, el personal profesional y la capacidad y liquidez financiera para poder manejar una de estas obras tan grandes. Muchos de los problemas también vienen que en gestiones o en gobiernos anteriores, obras muy grandes les han dado a municipios muy pequeños, ¿no? O si tú le das una obra de 100, 200 millones a un municipio que normalmente su presupuesto es de 5, 10 millones para invertir, entonces significa que no tiene la capacidad en sus profesionales para poder ejecutar una buena obra, porque no vas a tener la suficiente capacidad en tu staff técnico o el know-how suficiente para que pueda manejar una obra de esta magnitud. Y es por eso que muchas veces se cae. En base a ese contexto es que el Ministerio de Vivienda actualmente estas obras de gran magnitud la está manejando directamente el Ministerio porque tiene pues toda una espalda de profesionales para que pueda manejar bien la obra y estas obras se terminen, ¿no? Ojalá y se cumpla dentro de los plazos establecidos, esos ya están, ojalá, pero esperamos todos los peruanos, poca oferta, mucha demanda, pero hay otros factores. Por ejemplo, ¿por qué no se previó que esa planta ya no estaba, no tenía la capacidad de producción para atender toda la demanda que existía, la población crecía? ¿Por qué no se hicieron las inversiones antes? Ahí también hay responsabilidades, claro, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que el crecimiento de la ciudad muchas veces crece mucho más rápido de lo que crecen los proyectos o el ciclo de un proyecto, ¿no? Yo entiendo que esta planta Curumuy no ha nacido la idea ahorita. No, es más de 40 años, más de 50 10 o 15 años atrás ya se estaba planteando la ampliación de la planta, pero lamentablemente todo el
el proceso desde que tú tienes la idea de un proyecto hasta que lo puedas ejecutar pasa demasiado tiempo, ¿no? Este proyecto de los 115 asentamientos humanos también deviene ya de hace 10, 15 años, pero mira, recién estamos en la etapa del proyecto, ¿no? O sea, lamentablemente en el Perú van cambiando gobiernos y muchas veces depende del gobierno que está o el que entre o el que salga, la prioridad que le den a ciertos temas. Exactamente, ¿no? Y parece que las prioridades en servicios básicos no son prioridad de nadie, porque actualmente vemos, ¿no? Y hemos visto en otras regiones también, se construyen polideportivos, canchitas, que está bien el deporte, ¿cierto? Se construyen pistas y veredas, más cemento, se tumban árboles, ¿cierto? Pero no se piensa en agua y saneamiento, que es lo básico. ¿Coincide usted? Claro, lo que pasa es por eso que ya el ministerio con Ministerio de Vivienda, con esta nueva implementación de la Ley de Acceso Universal a Servicios de Saneamiento, es que está tratando de impulsar directamente a través del ministerio. Lamentablemente a través de la municipalidad y gobiernos regionales es un poco complicado hacer una de estas obras por lo que te digo que dure el ciclo del proyecto. Si esta obra yo se la doy a un municipio que su periodo de duración son 4 años, actualmente no hay reelección, entonces desde que yo inicio el ciclo del proyecto jamás lo voy a poder terminar, ¿no? Y voy a depender que el siguiente alcalde retome y tenga las ganas de poderlo continuar. Las ganas. Las ganas de poderlo continuar o la visión de quererlo continuar. Muy distinto es a través de las entidades ya de gobierno. Que además son especializadas en cerrar brechas de ese tipo. ¿Por qué? Porque la política de gobierno es el cierre de brechas en temas de saneamiento. Entonces, el ministerio sí tiene una continuidad, no importa qué gobierno entre, va a tener una continuidad del cierre de brechas porque es una política de Estado. Es por ello que estos proyectos grandes ya se están manejando a través de gobierno, pero sin embargo los municipios también manejan obras, pero obras ya más pequeñas. Más pequeñas, ¿no? Para algunos pueblos, claro, ¿no? Para dotar de agua y potable. Con el municipio del 26 de octubre estamos haciendo la obra de San José, San Pedro, con el municipio del gobierno regional, se está todas estas pavimentaciones que viene haciendo, también ellos vienen cambiando la red de agua y alcantarillado. Esa pregunta está mapeada para más adelante, pero ya que saca usted el tema a colación, me gustaría preguntarle, ¿no? Porque mucha de la responsabilidad que le está cayendo ahora a todos los retrasos que hay en las obras nuevas que se están ejecutando, pistas y veredas, como por ejemplo la Sullana, en sus 2 tramos, precisamente le echan la culpa a EPC Grau, que no ha previsto que habían redes ahí antiguas, o el gobierno regional está diciendo que ustedes le dijeron, cuando hicieron el expediente técnico, que ahí habían redes nuevas, y que luego cuando se ejecutó la obra, vieron que eran redes de hace 50 años. Luego, lo mismo ha pasado en el segundo tramo, en el asentamiento humano Los Ángeles. ¿Realmente es el responsable de todos estos retrasos en esas obras la EPC Grau, o cuál es la coordinación que tienen? Primero, específicamente, me gustaría saber lo de la Sullana, y luego en otras pistas. ¿Cómo trabajan? A ver, lo que pasa es que cuando tú haces una obra de pavimentación, la primera etapa es solicitar todo lo que está enterrado, ¿no? Exacto. Muchas veces esta empresa, porque yo he pasado por distintas manos, la EPS viene primero hasta cierto año, más o menos el año 92, cuando inicia la descentralización, estaba a cargo del Ministerio de Vivienda. Sí. De ahí pasa a los municipios, se crea posteriormente una empresa de régimen privado, como EPS, como saneamiento. Entonces, ha pasado por varias manos, por distintas instituciones, donde esa información se va perdiendo. Estamos hablando del centro de Piura, donde esa información se va perdiendo en el tiempo de los planos de replanteo, de quién hizo la obra. Las obras de saneamiento no solo están a cargo de la EPS. No, claro. Muchas de las obras de saneamiento se ejecutan a través de municipios, a través de municipio provincial, municipio distrital, gobierno regional. Y muchas de las obras, peor en esta empresa que está en insolvencia financiera del año 2002, han sido ejecutadas por municipios, y en buena hora, ¿no? Porque es parte, inclusive, de la ley, del reglamento, que los que tienen que hacer inversión en saneamiento no es la EPS, la ley y el reglamento, y que tiene que hacer inversión en la ejecución de servicios de saneamiento son municipios provinciales, municipios distritales, gobierno regional y el territorio. La EPS está para operar el sistema tal cual está. Pero cuando te hacen esas consultas para hacer pavimentos en zonas antiguas, normalmente se ve si la red está buena o mala, no se dice
lo que te piden es, pues, esa red está en buen estado. Muchas veces en el tema de alcantarillado, cuando se contestó que sí, la red de agua también está funcionando. Pero ¿qué pasa? La red de agua está funcionando, pues una tubería de asbesto cemento, que actualmente sí funciona bien. El problema viene que cuando tú vas a hacer el pavimento y vas a cortar hasta casi la altura de la red, porque una red de agua está a 1 metro, 1,20 m, más aún son redes antiguas, donde muchas de esas zonas ni siquiera existían en su momento, que tienen un trazo que no necesariamente era por la vía, en algunos casos está por encima de la vereda, por debajo de las casas, porque en su momento, cuando se hizo 20, 30 o 40 años, esas zonas no existían. Entonces, cuando ha entrado a ejecutar, la red de alcantarillado está bien, la que estaba mal es la red de agua. Pero no es que estaba mal, sino que al momento de cortar el pavimento, como es una tubería de asbesto cemento, con conexiones o abrazaderas de fierro, con tubería antigua, por el movimiento mismo de la maquinaria o por la ejecución de los trabajos, se rompe. Y eso genera que tengas que reemplazarla, ¿no? Y como te digo, es decir, la causa ha sido porque durante los trabajos se rompieron las redes. ¿Por qué? Porque la tubería pues, no es de PVC, es una tubería antigua, es una tubería que si bien está funcionando bien ahorita, pero cuando tú vas a hacer un movimiento de tierra, la vas a romper, se va a malograr, más aún vas a meter maquinaria encima y la vas a romper. Es decir, si no se hubiera roto esa tubería, perfectamente podría haber seguido funcionando. Funcionando, pero ahorita que tú vas a hacer un pavimento nuevo, la idea es que pues cambies y que te dure lo que está abajo, te dure el mismo tiempo de la vida útil que el pavimento, ¿no? Es por eso que con la coordinación ya con el gobierno regional y en buena hora que hay esas coordinaciones con las autoridades, tanto gobierno regional, municipio, cuando se encuentra eso, ellos hacen la inversión, ¿no? Y eso también es de un poco aplaudir eso como institución, porque si tú a la EPS en su momento le pides, tú como EPS responsable o a través del Ministerio de Vivienda, cámbialo, va a ser bien complicado porque no hay recursos. No hay recursos. Y en buena hora que la municipalidad, gobierno regional, al ver esas dificultades, ellos pongan de los recursos para poder ejecutar y terminar una buena obra, ¿no? Porque de nada serviría de repente, ¿sabes? Que yo lo parcho, lo que rompí, lo dejo parchado y pavimento, y yo cumplí con mi pavimento. Y que eso pues después... Pero bueno, ahí más bien a quien le cae la responsabilidad es el EPC Grau, porque el gobierno regional dice, ellos nos dieron información falsa o equivocada o errónea. Claro, lo que pasa no es información falsa, sino que es, cuando te preguntan si la teoría está buena, se dice, sí, está buena, porque está funcionando. Pero se pero dice, es antigua. Es asbesto cemento. Pero que es antigua. Pero que es antigua. Una infraestructura antigua. Y que la EPC tampoco no va a tener la capacidad de cambiar. Exacto. O sea, si tú le pides a la EPC que lo cambie, no lo va a cambiar. ¿Cuál es la situación de todas las redes, de todas las calles de Piura? ¿Están para cambiarse todas? ¿Son antiguas? ¿Necesitan un cambio urgente? Si se hacen obras, ¿se tienen que cambiar? Porque usted dice que no se cuenta con mucha información tampoco. No necesariamente. O sea, hay mucha de la ciudad de Piura, dice la ventaja de la ciudad de Piura, que casi el 70-80% es tubería de PVC. Las zonas todavía antiguas que son redes antiguas, redes de alcantarillado, de concreto, redes de agua de asbesto, de fierro. El centro de Piura, por ejemplo, ahí sí se va a tener que cambiar todas las... ¿Por qué? Porque nunca se ha hecho obras ahí de renovación de redes o de pavimento, ¿no? El gobierno regional a usted les ha preguntado por las tuberías. Sí, hay un proyecto... Sí, porque ya fue adjudicado. Hay un proyecto de más de 100 millones. De más de 100 millones que incluye el cambio de red dentro de la pavimentación. Porque hace años, entiendo, hubo un proyecto de recapeo. ¿Por qué? Porque cuando hay redes antiguas no puedes hacer pavimento, porque uno de los requisitos para hacer un pavimento y finalizar un pavimento es que las redes estén en buen estado. En buen estado significa que tengan el periodo de vida útil tal cual tiene el pavimento, ¿no? Entonces, esas coordinaciones ya se ha hecho con el gobierno regional y cuando nos han preguntado por esas redes, se ha dicho que esas las tienen que cambiar, ¿no? Y entiendo que eso lo han planteado en su proyecto. Dentro del expediente. No como un adicional ahora más adelante. Los adicionales se dan cuando tú no lo has considerado en el expediente y te encuentras con este tipo de problemas ya en la ejecución, ¿no? Sí, pues. Ahora, la sensación que tiene la gente y lo que respecto a esta pregunta, la imagen que tiene el ciudadano de Piura es ver que se haga una pista y vereda nueva, ¿cierto? Por lo menos eso es lo que se veía hasta hace unos meses, y después al EPC Grau rompiendo la pista nueva para cambiar recién
las redes de agua y alcantarillado. ¿Por qué ocurre eso? Por eso, es que justamente esas coordinaciones se vienen haciendo ahorita y ha generado en algunos casos estos retrasos que tú indicas de un mes y medio. ¿Por qué? Porque lo que se viene haciendo con el gobierno regional, con la municipalidad, nosotros estamos poniendo coordinadores ahí en las obras de saneamiento, en las obras de pavimentación, y de tal manera que todo quede en buen estado, ¿no? Inclusive ahorita nos hemos sentado con el gobierno regional, municipalidad y estos proyectos también de 105 asentamientos humanos, el proyecto de Curumuy, si van a pasar líneas por la zona donde está pavimentando el gobierno regional, ¿no? Porque lo que pasa es que, si es cierto, tú puedes cambiar lo que está ahorita ahí, pero se vienen proyectos nuevos o proyectos muy más grandes, como lo de los 105. Como el de los 105 y de la planta Curumuy con los reservorios. Entonces, nos hemos sentado en una mesa en conjunto para ver las interferencias o el área de influencia de esos proyectos y por dónde va a pasar, para evitar romper los pavimentos que ya están haciendo actualmente. Exactamente. ¿No? Entonces, esas coordinaciones, pero lo que pasa es que a veces... ¿Y se va a romper? Justamente eso es lo que estamos viendo con el gobierno regional, tratar de desviar por otras calles para evitar la ruptura, y donde vamos a pasar, que se deje todavía sin pavimentar, ¿no? Donde va a pasar el PNSU o el proyecto. Pero como está a nivel de proyecto, ¿Qué obras, por no hemos estado viendo las calles principales, ¿no? La Sullana, la Cosco, o sea, y los proyectos que tiene el gobierno regional, porque el gobierno regional está ejecutando algo, pero también tiene otros proyectos de pavimentación en curso. Y lo que está tratando es de calzar todos los proyectos que se van a ejecutar en los siguientes años, tratarlo de juntar a todas las entidades y ver que no haya cruces. Y si va a haber, ya que se deje instalado, si yo voy a pasar un tubo, digamos, de 500 milímetros acá, calle, ya yo puedo pavimentar, pero dejo el tubo ahí ya listo, ¿no? De tal manera que cuando viene la obra, empalma por un lado, empalma por el otro, y no tengas que romper. Ahora hablemos de los pozos, subterráneos, ¿cierto? De los pozos subterráneos que son como 40 y tanto y que producen 1000, me dicen. Claro, aproximadamente unos 1000 litros, pero es variable. Porque exacto. Pero la situación de esos pozos de hace 50 años, 40 años por lo menos, es que nunca han recibido un mantenimiento integral y que se están deteriorando. Incluso hay está saliendo el agua muy salada, con turbidez, ¿cierto? ¿Cuál es la situación de los pozos? Porque muchos de ellos ya están inoperativos, obsoletos, o se malogran con frecuencia, y cuando se malogran, muchos sectores se quedan sin agua. A través de esa, hay dos actividades que se vienen haciendo. Una es tratar de sectorizar en los reservorios, de tal manera que los sectores no se abastezcan de un solo pozo, sino a través de un volumen de regulación, que son los reservorios actuales que se tienen, y bombear varios pozos, ese reservorio, y ya del reservorio abastecer la zona, ¿no? Es a través de una sectorización, que cada reservorio abastezca una zona de Piura. De tal manera que no se abastezca actualmente, digamos, si yo agarro como ejemplo, ¿no? Santa Margarita, se abastece el pozo Santa Margarita. Exacto. Si ese pozo falla, Santa Margarita se queda sin agua. Sin embargo, los que están alrededor sí tienen agua. ¿Por qué? Porque al costado de repente está Curvé sí tiene agua, tiene su pozo. Si al costado está Bancay tiene su pozo y tiene. Entonces lo que se está viendo es, yo tengo un reservorio como ejemplo, ¿no? Tengo el reservorio del Garrobo de 3000 cubos, ya. Toda esa zona, hasta cuánta zona yo puedo abastecer con ese reservorio. Y hay que sectorizarlo, y todos los pozos más la planta bombear ese reservorio. Con eso mejoro calidad. Ampliando, mejor dicho. Con eso mejoro calidad de agua, porque ya mezclo el agua de los pozos con el agua de bajo conductividad, mejoro la calidad del agua, y también le doy mayor presión porque tengo la altura del reservorio para poder. Y le dan mayor alcance. Y le doy mayor alcance. Si me falla un pozo, ya por ahí le bajaré de repente, ya no daré 14 horas, daré 12 horas, 11 horas hasta que arregle, pero siguen teniendo agua. Actualmente no pasa eso, pero es porque cómo ha crecido desordenadamente, no solo la ciudad, sino el saneamiento en la ciudad, ¿no? Normalmente un sistema de saneamiento es, si yo tengo pozos, línea, reservorio, y del reservorio línea bajo la línea de erupción y abastezco. Acá es al revés, acá es pozo de frente a la red. Entonces, eso genera el desabastecimiento permanente. ¿Por qué? Porque los pozos, como dice, ya tienen muchos años. Hay variables, hay pozos que tienen 20, 30, 40, como hay otros que tienen 10, que también estamos ya en un convenio que hemos firmado con el gobierno regional de renovar o perforar 20 pozos. Este año se van a hacer 4 pozos, se van a reperforar 4 pozos.
Nosotros en nuestro estudio tarifario, que es para el año 2025-2026, también vamos a perforar y renovar 3 pozos, el pozo de Cortijo, el pozo Santa Margarita y el pozo bancario, que está dentro de nuestro estudio tarifario, más los 20 pozos que va a ser el gobierno regional. La idea que, como te digo, tenemos el tema de la planta en proyección en los siguientes 3, 4 años, pero tenemos que tener una contingencia. ¿Qué pasa si en 2 años, 3 años, por más que yo tenga la planta de 2.600 litros, pasa nuevamente un estrés hídrico, estoy en pelea con los agricultores, no llega agua a la planta? Yo tengo que tener un plan de contingencia de cómo dar agua a Piura. Ese es más pozos. Y esos son tener los pozos renovados, tener los pozos con la calidad adecuada. De repente ya no te daré 24 horas como la planta de Colombuy, pero por lo menos te doy 8 o 10 horas, no te dejo sin agua, ¿no? Y para eso yo necesito tener esos pozos, porque el proyecto contempla que una vez que yo haga la planta ya los pozos no los use. O que sean de respaldo. Pero eso no es tanto así, porque yo los tengo que tener de respaldo. Y además la ciudad va a seguir creciendo. Exactamente. Yo ahorita lo haré a 20 años con una proyección de crecimiento del INEI, pero la ciudad no crece así. La ciudad crece cuando yo tengo agua, tengo este alcantarillado, ya no crece al ritmo que me dice el INEI, crece mucho más rápido. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un crecimiento poblacional mucho mayor y una demanda de casas, ¿no? Efectivamente. Entonces, dentro de eso va a crecer mucho más. Dentro de esa proyección que está haciendo el gobierno regional de perforar nuevos pozos, uno de esos es el de Bello Horizonte, ¿verdad? Bello Horizonte, una zona que durante muchísimos años sigue sin agua y se abastece por cisterna, ¿no? Y además, es cierto que muchas de las zonas de Piura se abastecen por cisterna, ¿no? Normalmente en la periferia, la zona de Bello Horizonte, bancario, tuvo el problema del cierre del pozo bancario porque tenía una conductividad mayor a 9.000, cuando la norma me dice 1.500. Pero hay que tener claro que la conductividad, el tema del agua salobre es un tema, de acuerdo a las normas internacionales, de sabor, ¿no? Es organoléptico, ¿no? Significa que yo pasado los 1.500, ya una persona normal ya lo va a sentir en un pequeño sabor, ¿no? Un pequeño sabor. Pasado los 1.500, ¿no? Hay otras normas internacionales distintas que me dan hasta 3.000 inclusive, pero la norma europea, que es la que ha adoptado el Perú como modelo, me dice 1.500, pero son temas de salobres, no son temas de metales pesados que pueden generar daños a la salud, ¿no? Sin embargo, cuando ya es demasiado, pues ya se siente demasiado el sabor, ¿no? Y por eso que el pozo bancario se dejó de funcionar. Actualmente en Bello Horizonte nosotros estamos haciendo trabajos, ya se está mejorando el servicio. Lo estamos haciendo empalmes a la red, lo que te decía, a la red, a los reservorios existentes. Lamentablemente, como esas redes no han estado funcionando mucho tiempo, se han llenado de raíces, se están cambiando tramos, se están insertando. Actualmente ya hay varias zonas de Bello Horizonte que no tenían agua, que actualmente ya tienen agua, debido a empalmes que se han hecho a las otras zonas. Y la idea es que en el transcurso de la siguiente semana, toda esa zona ya quede con agua. Muy aparte de reperforar el pozo bancario, no necesariamente en el mismo sitio, sino hay que ver las zonas adecuadas para perforar pozos. ¿Cuánto demorará más o menos? ¿Cuánto demora una perforación o reperforación y la puesta en operatividad? Un pozo desde su inicio, desde que tú haces los estudios geoeléctricos, haces el pozo exploratorio, el pozo definitivo, lo equipas, lo haces en línea, no demora menos de 2 años. ¿Por qué? Porque tiene todo un procedimiento para hacer un pozo. No es simple, más aún en una zona como Piura, donde hay sectores que puedes encontrar buen agua y hay sectores que encuentras agua que no es de buena calidad. Entonces, lo que se está haciendo con el gobierno regional, se está haciendo un estudio hidrogeológico para ver la mejor zona donde perforar pozos. No necesariamente eso hay que hacerlo entender a la población también. No necesariamente el pozo tiene que estar donde tú vives. No, claro. Que eso muchas veces, pero lamentablemente muchas veces eso la población lo tiene así grabada, ¿no? Si yo vivo, digamos, siguiendo con el ejemplo, si yo vivo en Santa Margarita, yo necesito que me hagan mi pozo en Santa Margarita. No, puede estar en zonas aledañas o cercanas. Pero eso muchas veces, la junta vecinal, ellos no entienden por qué. Porque yo me voy a otro asentamiento humano, a otro pueblo joven, y quiero hacer ahí,
no, y es para esta zona de acá, no, porque me van a llevar mi agua de acá para allá. Sí, hay todo un tema ahí de cultura y de cultura y concientización social. Exactamente. Eso va, como te digo, por la forma como se ha manejado el saneamiento aquí en Piura, ¿no? Yo puedo hacer 10 pozos distintos y tener un solo reservorio de regulación. Y no importa dónde estén los pozos, yo de ese reservorio voy a dar a todo. Exacto. Pero como digo, como se ha manejado actualmente, que cada pozo abastece una zona, genera ese problema, porque los que están alrededor o el otro pueblo joven que está al costado dice, si hacen el pozo para Santa Margarita, y a mí ya no voy a tener un pozo y no me van a dar agua. ¿Por qué? Porque tienes ese concepto errado del crecimiento como saneamiento, ¿no? El crecimiento como saneamiento, y es lo que se está planteando en el proyecto de los 105 asentamientos humanos, y en el de Curumuy es sectorizar Piura con reservorio. No, yo puedo tener, como te digo, 5 pozos en distintos puntos, bombeo al reservorio y de ahí doy agua a todo. Y de ahí doy agua. Y eso es de lo que se está haciendo ahorita, porque como te digo, el proyecto de Curumuy, el proyecto ya tiene su periodo de ejecución 3, 4, 5 años. Entonces, bueno, esas son como soluciones de contingencia. En ese lapso, nosotros ya estamos trabajando en sectorización con lo que hay. De tal manera de poder mejorar el abastecimiento y presión en los sectores que actualmente, y los planes de contingencia dicen que se me apague un pozo y ellos puedan seguir teniendo agua. Actualmente no se puede porque se apaga un pozo y no hay nada conectado, no hay manera de darle agua, se queda sin agua ese sector. Dentro de los planes de contingencia, con asistencia de OTAD, del Ministerio, estamos sectorizando. ¿Cuánto va a demorar ese proyecto? No, eso ya nosotros, como lo estamos haciendo en un sector como es el de Villa Horizonte, ya lo estamos haciendo con recursos propios, porque tampoco no es. ¿Cuántos han invertido ahí? Llegaremos a invertir más o menos entre $500,000 a 700,000 en ese sector. Al estudio tarifario que se viene, que hay que aprobar el próximo año, vamos a poner esas fichas, porque el estudio tarifario, que son recursos de empresa y que la gente sale de la tarifa, hay que asegurarse que mejore el servicio, ¿no? ¿Va a subir la tarifa? Sino hay que asegurarse que en ese estudio tarifario, que es con la tarifa que paga la gente, que se mejoren los servicios. A futuro, o sea, hay que tener en cuenta que a futuro siempre estudios tarifarios incluyen un incremento tarifario. Una actualización. Pero que ese incremento tarifario, que es una actualización de tarifas debido a los costos que van aumentando, tiene que ir orientado a mejorar el servicio, ¿no? El usuario común, el ciudadano común tiene que sentir que si yo estoy pagando y me van a incrementar aunque sea un sueldo soles, tiene que ir a que me mejore el servicio. Tiene que sentir la mejora. Tiene que sentir la mejora. Entonces lo que se está viendo, y en eso es parte de ordenar la casa como administración, que ahorita la tiene OTAS, es implementar eso con la experiencia de los profesionales que se han traído, implementar esas fichas que vayan a mejorar, que este estudio tarifario que se va a hacer sean proyectos o sean fichas o proyectos que mejoren el servicio, como el tema de la sectorización, como el tema de cambiar los equipos de bombeo en las cámaras de bombeo, porque mucho de los problemas con agua es que me fallan las cámaras de bombeo. Porque si me falla la cámara de bombeo, tengo que restringir el servicio porque no tengo cómo bombear las aguas residuales, porque las cámaras de bombeo tienen una sola bomba, tienen tableros canibalizados, o sea, antiguos además, muy antiguos y que no les han dado el mantenimiento, no los han cambiado, ¿no? Entonces, ya con vivienda, el año pasado y como tal nos han financiado para cambiar equipos en varias cámaras de bombeo, en varios pozos, con financiamiento total y con financiamiento de vivienda, ¿no? Porque la EPS en realidad, debe motivo, está en una quiebra del año 2002, tiene deuda concursal de casi 170 millones, tiene deuda postconcursal de casi 90 millones, entonces más de 200 millones. Casi 300 millones de deuda, casi 300 millones de deuda. Y con una superintendencia que anteriormente, ahorita ya se está teniendo conversaciones y mesas de diálogo y mesas de trabajo con la SUNAT, que nos permitan también ir mejorando. No tenemos una deuda con la SUNAT de años anteriores de casi 9 millones de multas. O sea, ¿cómo le vas a multar a una empresa? No, y lo han multado creo este año, ¿no? Este año nos quieren multar con una multa de 250 UITs por no depositar al fondo en el año 2021, 2020, 2022, en plena pandemia. Ya se les ha explicado con documentos, así. Si tú me proyectas como superintendencia un ingreso mensual, un ingreso anual, y sobre eso determinas que yo tengo que depositar una cantidad al fondo, se te explica
y se te dice que no se puede porque es una pandemia, sacaron normas ellos mismos que no se puede cortar, pues no multes, no multes porque al final los perjudicados Bueno, ya no es la están EPC quebrados, Grau, ¿no? Ya está quebrado. y no es la EPC Grau. ¿Quién es el perjudicado final? Es el ciudadano. Claro. Y es el que, como superintendencia, como EPS, como TAS, como vivienda, hay que nosotros unirse para dar un buen servicio. Pero si tú vas a seguir multando una empresa que está en quiebra, en vez de yo, esos 9 millones, comprar equipos de bombeo, comprar equipos para los pozos, comprar equipos para la cámara, tengo que depositar, ¿y a quién? Al Estado, porque ni siquiera está sumado, o sea, es Estado contra Estado, no tiene sentido. Y el perjudicado a las finales, porque la EPS, ¿de dónde va a pagar esa multa? El único ingreso que tiene es la tarifa, no tiene nada Hablando más. de ese tema, ¿cuántos deudores tiene? De empresas, por ejemplo, ¿cuál es el ranking de las empresas que les deben a ustedes? Nosotros tenemos de los 250.000 usuarios, aproximadamente 40.000 inactivos. Diga que casi 40.000 usuarios que han sido usuarios actualmente no están pagando. Muchos de ellos, de lo que se diga un 70%, tienen servicio, que no pagan. Conexiones clandestinas. Conexiones que han tenido, pero que se han rehabilitado el servicio clandestinamente y tienen el servicio y no pagan. Muchos de ellos se vienen desde la pandemia, en realidad, porque en la pandemia entre el 2019, 2020 que se inició la pandemia, hasta el 2022, enero de 2022 que se levantó la pandemia, salió una normativa justamente de la superintendencia que no se podía cortar los servicios. Entonces hay mucha gente que se han endeudado de casi 2 años y medio, ¿no? Que ya ahorita pues, más difícil. Se le hace mucho más difícil porque la mayoría de los deudores están en zonas periféricas, en pobreza, extrema pobreza, que se le hace difícil pues, hasta hacer un convenio, porque yo voy a hacer un convenio, tengo que pagar la cuota del convenio más mi pensión. ¿No? Todo lo que se está viendo ya se saca una directiva de facilidad de pago para que esas personas que se han generado esa deuda en esa época no paguen intereses, no paguen interés de financiamiento y fraccionarle hasta en 5 años. De tal manera que se le haga pues, manejable y fácil pagar, darle la mayor facilidad de pago para que puedan pagar, regularizar y tengan el servicio formalmente, ¿no? Pero esos son usuarios, ingeniero. ¿Hay empresas también que le deben a la EPC Grau? No, como te digo, dentro de esos 40.000 inactivos no solo que son domésticos, hay comerciales, industriales. Nosotros ya estamos tomando acciones actualmente con una gestión comercial contratada. Con los gobiernos locales, gobiernos regionales, algunos tenemos convenios de pago, otros están pagando puntual, y con otros compensamos deuda, porque también nosotros tenemos deuda con los municipales, con la municipalidad, deuda de arbitrio, ¿no? Que la EPS con la cartera que tiene... ¿Ustedes le deben al PECH? Nosotros debemos a Lana, debemos al gobierno regional, debemos que ya estamos en convenios a Lana por el agua, por el uso del agua por gravedad y el uso de agua subterránea. Le debemos aproximadamente casi 4 millones, que estamos ya en proceso de llegar a un convenio de pago para ir pagando, ¿no? Hay que ir formalizando parte de mejorar la empresa, es ir honrando las deudas que tiene la empresa, ¿no? Pero tiene que ir paulatinamente en función de la capacidad financiera y cómo vayamos mejorando. Entonces, ahí hay 2 temas claros, ¿no? Yo para poder dar un mejor servicio tengo que cobrar. Sí, claro. Porque la EPS vive o sobrevive de sus ingresos propios. La EPS no es muchos tienen el concepto, muchos usuarios o muchas de las entidades tienen el concepto que la EPS Grau es una entidad del Estado, que el Estado le da recursos, los subsidios, le da recursos como un municipio, como un gobierno regional. No, la EPS es una empresa pública, pero de régimen privado. Exacto. Donde la EPS se autosostiene en base a sus ingresos. Si la gente no paga la recaudación. Entonces yo para dar un mejor servicio tengo que mejorar mi recaudación. Si yo exijo un buen servicio, tengo que pagar ese servicio para que mejore el servicio. Ingeniero, las ciudades modernas ya están pensando en el futuro mucho, ¿no? Por el tema de cambio climático, crisis hídricas cada vez más fuertes. Están haciendo muchos estudios de acuíferos para saber, porque no son inagotables, es una fuente finita que se acaba. En Piura, ¿se han hecho estudios de acuíferos? Hasta donde tengo entendido no había. Claro, eso es lo que te estaba planteando, es el estudio hidrogeológico que estamos haciendo con el gobierno regional y como EPC Grau, ¿no?
si es cierto, con el Ministerio de Vivienda, está invirtiendo cerca de 2.500 millones, porque nosotros no solo administramos Piura, Castilla, administramos 27 localidades, administramos la provincia de Talara, Sullana, Paita, Morropón, Piura. Tenemos un contrato de explotación con Sechura, pero que todavía no se hace efectivo, porque con la ley de acceso de saneamiento, el EPC Grau tiene que ser una empresa departamental, tiene que ser una empresa regional. Nosotros deberíamos administrar a futuro toda la región. Las 8 provincias. Las 8 provincias. Entonces, pero eso es poco a poco, paulatinamente. Hasta el Ministerio de Vivienda se están haciendo los proyectos grandes, casi 2.500 millones que está invirtiendo en este año. Porque el Ministerio está dando prioridades y cierre de brechas, no solo como la obra de Sullana, la planta de tratamiento de agua residual, la planta de agua, los asentamientos humanos de Sullana, Puramor, etcétera, Catacao. Y nosotros, por nuestra cuenta, como gobierno regional, estamos viendo los estudios hidrogeológicos, ¿no? Para lo que dice, para tener previsiones y contingencias, ¿no? No puede depender en Piura, en la zona, no puede depender al 100% de la autoridad. Exacto. Puede haber épocas de estiaje muy largas donde va a haber demasiado problema. Entonces yo tengo que tener un plan de contingencia, hacer estos estudios para perforar estos 20 pozos que te están indicando. Estamos haciendo un estudio hidrogeológico para ver la mejor zona, la mejor fuente de dónde sacar esos pozos y permita sacar mayor cantidad de caudal y mejor calidad de agua, ¿no? Bueno, en la actualidad, ingeniero, sabemos que el agua no alcanza, ¿cierto? Sí, eso es una verdad absoluta. El agua no alcanza en Piura. Ahora, mi pregunta es, si el agua no alcanza en Piura, desde el EPC Grau se están entregando factibilidades inmobiliarias, varias, como Loma Linda, Corales, Mar Verde y otras muchas. Hace poco hubo una protesta de pobladores de Ollantumala que ya sufren de restricciones de agua y que denunciaban que se les había entregado factibilidades a estas inmobiliarias cuando no hay agua. A ver, muchas de las factibilidades que nosotros damos, y lo puedes tener en nuestra página web, casi a todas las inmobiliarias más bien generan nuevos pozos. Y muchas de estas urbanizaciones o pueblos jóvenes se abastecen de los pozos que perforan las imágenes. Nosotros no tenemos recursos. La EPS no tiene recursos para perforar nuevos pozos, para hacer nuevas cámaras, para ampliar redes. Normalmente las inmobiliarias cuando dan factibilidades, sabemos que no tiene agua. Les dan factibilidades para que perforen sus propios pozos. Inclusive hagan sus cámaras, hagan sus redes, hagan sus reservorios, la mayoría de reservorios. Eso está muy bien, eso está muy bien. Es que ellos lo han hecho, porque la EPS pero no hay inmobiliarias que les están pidiendo colgarse de la red pública que ya está saturada. Lo que pasa es que hay algunas inmobiliarias en algunos sectores o puntos determinados que hay zonas que no hay servicio. Y en su momento, nosotros actualmente no se está dando, pero en su momento, años anteriores, sí les han dado facilidad. A diestra y siniestra, es cierto. Por eso, les han dado pero facilidad. Pero en su gestión. No, en la gestión actual nosotros estamos... No han entregado a ninguna inmobiliaria para que se cuelgue de la red pública. A ninguna. A todos, para que hagan pozo. A todos, porque no hay, o sea, no hay agua, no hay. Las inmobiliarias, si tú te das cuenta, crecen alrededor de Piura. Y alrededor de Piura no hay ni redes, ni reservorios, ni agua. Entonces, casi todas las inmobiliarias que se ha dado factibilidad o se está dando actualmente es a tu propio pozo, a tu cámara. En el tema de la cámara de bombeo, que el problema de Ollantumala no era tanto por lado, sino era por la cámara de bombeo, que ellos tenían que estar en la cámara de bombeo, es por un tema de operación y mantenimiento de la EPS. Entonces nosotros a las inmobiliarias se les da que se descarguen cámaras existentes y que las repotencien las cámaras, de acuerdo que hagan inversión. Que hagan inversión, para que repotencien esa cámara antigua, que muchas veces, como te digo, tiene una sola bomba, su tablero no funciona. Y que ya está colapsando. Entonces ya, yo te doy ahí, calcule el caudal que hay actualmente, más el caudal que tú vas a poner, y ponme equipos modernos, ponme equipos nuevos, que no solo te beneficien a ti, sino beneficien también a la población actual. Claro, porque si no se cuelga y eso se porque si no, no tendría sentido darte a una cámara que está en mal estado, que no tiene equipo, donde su caudal dice, digamos, es para 10, yo le voy a meter 5 más y esa bomba no va a dar. Entonces, normalmente se le da en las actividades, se ve puntos estratégicos, cámaras de bombeo que tengan la capacidad para poder asumir ese caudal, pero que también lo repotencien. O sea, que sea que las inmobiliarias también crezcan, pero sean un aliado estratégico para que la empresa y los pueblos que están al costado mejoren. No solo yo mejoro, sino también mejora a mis vecinos que están alrededor, ¿no? Entonces, y
al mismo tiempo me permiten a mí bajar costos de operación y mantenimiento. Una cosa es mantener una cámara, otra cosa es mantener 2 o 3 cámaras de bombeo, Sí, claro. donde yo voy a tener que pagar luz, personal, etcétera, ¿no? Entonces, ahí va, en el tema de pozos, es imposible dar empalmes porque no hay agua. A todos se está diciendo, haz tu pozo, haz tu pozo, haz tu pozo, y a todos, inclusive al hospital últimamente, El alta de complejidad. alta complejidad, hemos tenido esa discusión, Porque ¿no? también les pidieron a ustedes También colgarse nos la pidieron República. y se les ha dicho que hagan su pozo, porque yo le puedo dar que se condene, porque al final es un hospital, pero Claro. no va a tener la continuidad o el caudal necesario que ellos me están demandando. No, y se va a crear un conflicto Y social se con va a toda crear la un gente conflicto social que con está los ahí que al están costado. alrededor. Entonces se le dijo, ya, yo te voy a dar para que puedas construir, para que avances, que te conectes a la red más cerca, porque el caudal ahí es suficiente. Hay zonas, está al costado de habilitaciones urbanas nuevas que tienen pozos nuevos, que se le puede dar, pero a futuro, porque esas habitaciones tienen una habitabilidad baja todavía y sus pozos se han diseñado para el 100%, entonces hasta 3, 4, 5 años te voy a poder abastecer mientras construyes, mientras inicias tus operaciones. Pero sí, haz tu pozo. En el transcurso, haz tu pozo propio. No, porque si no va a ser un hospital sin agua. Claro, haz tu pozo. Y eso se ha visto con Salud. Ellos también ya se está haciendo un convenio con Salud, donde nos van a transferir los recursos para nosotros hacer un pozo netamente para el hospital. A ustedes le van a hacer el pozo. Pero que no sirva solo para el hospital, sino también para los sectores que están ahí. Yo, el hospital necesita, digamos, 15 litros. Los pozos en esa zona me dan 25 o 30 litros, voy a tener 15 litros para el hospital asegurado y 15 litros para dar a la población que está alrededor. ¿Eso ¿no? está contemplado? O sea, ¿eso va a figurar o ya figura dentro del convenio? Eso se está haciendo un convenio con Salud, con el Ministerio de Salud directamente, porque ellos ya tienen un contrato con el hospital. Ese contrato dice empalme a red, pero ya se ha coordinado directamente con el Ministerio de Salud. Sí, o sea, dar el empalme, para la construcción, pero, porque se está anunciando ya la construcción para la construcción se le está empalmando a la red existente de las habilitaciones urbanas. De la Chulucana que está ahí, digamos. Claro, de ahí está las habitaciones, está Casuarina, está Rinconada, que tienen pozos y tienen agua suficiente. Entonces hay habilitaciones que están entre el hospital y esa zona, que son zonas de crecimiento, que han pedido facilidades y a cada uno se ha dicho, haz tu pozo, pues ahí va a haber como 3 o 4 pozos más. ¿Por qué? Porque hay que asegurar el abastecimiento. Entonces, para la construcción del hospital se va a utilizar agua de la red pública. Agua de la red pública. Pero paralelo se está haciendo un convenio para que mientras se van construyendo también se construya el pozo. Porque el pozo va a servir para el funcionamiento. Mira, ahorita la necesidad es mínima. En realidad la necesidad la van a tener cuando ese hospital esté funcionando al 100%. Porque ahí sí vas a requerir un caudal por la cantidad de camas que tiene, etc. ¿No? Usted dijo que más o menos perforar un pozo desde el inicio 2 años. 2 años. Es decir, más o menos 2 años tendría que demorarse en... ¿Qué es lo que demora prácticamente el hospital? Entiendo que la construcción más o menos son algo de casi 2 años, 2 años, 3 años, hasta que se construya y opere, transfiera, o sea, y al mismo tiempo hay otras habilitaciones también que se da fatiga que también están haciendo pozos en la zona, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Bueno, entonces hablemos un poquito más de las soluciones, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas y soluciones que ustedes están planteando? Ya hablamos del tema de la perforación de nuevos pozos en coordinación con el gobierno regional. Sectorización que también están haciendo. ¿Están trabajando algunas otras alternativas o de repente diseñando para el futuro? Claro, lo que pasa es, como te digo, la alternativa, por lo menos en Piura, Castilla, el 26 de octubre, están amarrados los proyectos grandes. 105 asentamientos, en Piura, Castilla, lo que nosotros estamos haciendo son, mientras eso se construye, hacer mejoras en el sistema, a través de estudio tarifario, con transferencias y asistencia técnica dotada del Ministerio de Vivienda para cambio de equipo de bombeo, con el Ministerio de Vivienda y OTAS desde el año pasado, o desde el 2023 que entró OTAS a administrar el Ministerio de Vivienda, ya se va invirtiendo casi 70, 80 millones en equipamiento. Que eso era imposible para la EPS, claro. Era imposible para la EPS. Si el 2023 no se hubiera coordinado con la Junta de Acreedores y no hubiera autorizado que la EPS ya lo administre OTAS y a través del Ministerio de Vivienda, la EPS estaría en una situación demasiado complicada. Desastrosa. No tendría ni para poder operar. Exactamente. Gracias al Ministerio de Vivienda y a OTAS que han ingresado y han puesto recursos. Sí, es cierto, 80 millones es poco para lo que... Pero por lo menos te ha permitido seguir operando, cambiar equipos de bombeo en pozos, cambiar equipos de bombeos en cámaras,
y poder seguir operando, ¿no? Dos últimas, ingeniero, porque ya vamos bastante con la entrevista, dos últimas. La primera, ayer el jefe del CENAMI, el ingeniero Jorge Carranza, ya alertó que se está previendo, según los modelos europeos con los que ellos trabajan en varios modelos climáticos, que para el verano del próximo año probablemente va a haber déficit de lluvia y estemos enfrentándonos a una nueva crisis hídrica. ¿Qué se está planteando ante un escenario como ese? Por eso, es donde estamos. El año pasado la agarró la EPS en un tema que varios pozos estaban deshabilitados, varios pozos estaban con equipos de bombeo malogrados. Actualmente nosotros, a partir del año pasado, en el marco de emergencia de este año, hemos rehabilitado equipos de bombeo de más o menos 16 o 17 pozos. Más 3 más que estamos haciendo prácticamente todos los pozos los vamos a tener operativos nosotros. Como te digo, si nosotros teniendo todos los pozos operativos, deberíamos asegurar agua de Piura. Porque, como te explico, nosotros no dependemos al 100% de Curumuy. Esa es una. Dos, si hay esa alerta del CENAMI, que es lo que te digo, si hay una alerta del CENAMI, ya tiene que entrar a trabajar a través del Comité de Defensa Civil, Gobierno Regional, el ANA, la Junta, el PES, las juntas de agricultura, que ya no puedes autorizar. Si ya se viene una escasez, ya no puedes autorizar cultivos donde necesitas mayor cantidad de agua. Porque si lo autorizas, y esa es responsabilidad de la Junta que autoriza el uso de esa agua. Entonces, si yo ya estoy desde ahorita, ya sé, yo tengo ya que hacer una prohibición de caudal y darle prioridad al uso poblacional. Entonces, ya es un tema de coordinación. Y es lo que pasó el año pasado, nadie coordinó nada. No se coordina, no se planifica. Yo sigo como, dicen, no va a haber lluvias, y sigo tal cual como si va a haber lluvias. Y gente, no se puede tapar el sol con un dedo en pleno cívico sembrando arroz, en pleno cívico sembrando el 100% de eso. Y una vez que lo siembras, y es muy difícil hacerlo entender al agricultor que ya no riegue, ¿no? Entonces, hay que avisarle con tiempo y no hay que dar las autorizaciones. Si es que yo ya sé que no va a haber agua, planto y pongo orden, ¿no? Y para eso se necesita que las autoridades que tienen a cargo este uso de agua por allá de Podechos tengan una planificación clara y determinar a quién sí y a quién no le doy agua. Y no autorizar el riego excesivo. Entonces yo tengo que guardar agua para el uso poblacional. Que es como te digo, que se logró en Lambayeque a través del gobernador, a través de las autoridades, parar el uso por riego. Es lamentable porque se entiende, yo sería agricultor y son también piuranos, son hermanos de agricultores, pero hay que entender que el derecho de la mayoría, de uno individual no está por encima del derecho de la mayoría. Claro. Que es el uso poblacional. Que es el uso poblacional. Entonces, todos tenemos derecho, pero si ya te están avisando, no siembres, que no hay agua y siembra, ya hay una responsabilidad. Es tu responsabilidad. Exactamente. Y si tú vas a perder plata, cuando ya te han dicho, ¿no? Es responsabilidad. Hay pero que asumir esa responsabilidad también viene de los entes que autorizan, ¿no? Entonces, sí, claro, hay que cortar las autorizaciones hasta cierto nivel. Y ya nos nivelaremos a futuro, ¿no? Pero lamentablemente, mientras dependamos y mientras las ciudades sigan creciendo, el agua por adelante siempre va a tener prioridad de su población. Exacto. La última es que ustedes están impulsando como parte de la conciencia ambiental algunos concursos, ¿no? Como este concurso de La Voz que cuide el agua, que recientemente han premiado a unos estudiantes. ¿Nos puedes contar un poquito de esta iniciativa? Lo que pasa es que va de la mano con el uso adecuado del servicio de Saneamiento. No solo agua, sino alcantarillado. En agua nosotros tenemos en la ciudad, en Piura, casi 60% de agua no facturada. Un montón. Tú me dices, no hay agua, pero yo tengo 60% del agua que produzco, no la cobro. Porque es clandestino. Clandestino. Robo. Un robo de agua. O sea, clandestinaje de dos tipos. A los usuarios que le cortan si no quiere pagar y a los que nunca son usuarios que se conectan clandestinamente. ¿No? O a los que no tienen medidor porque la empresa, como está en crisis financiera, solo tiene un 30% de usuarios con medidor. Y los que no tienen medidor hacen un uso excesivo del agua. Entonces hay que crear conciencia en la gente joven, sobre todo en los colegios, en las zonas donde en la gente que hacer el futuro de Piura,
que el agua cada vez es más escasa. O sea, eso no es un tema que te viene de EPS Grau, es un tema de crisis mundial. Además que no es un tema futuro, es ahorita, lo que Es ya un está tema, pasando. Se está agotando el agua. es ahorita. ¿Por qué? Porque la población va creciendo más, entonces necesita más alimentación, la población va creciendo, necesita más agua para su uso, y es la misma cantidad de agua que hay. O sea, no es que porque crece la población o crece la agricultura va a llover más y los ríos van a tener más. No, es la misma cantidad que hay, entonces hay que usar. Se reduce por la crisis. Hay que tener un uso racional del agua. Y no puedo usar el agua potable para regar plantas, no puedo usar el agua potable para regar mi chacra, no puedo, entonces, y eso muchas veces se hace a través de la gente, de los niños. Los niños es más fácil hacer entender a un adulto que tu hijo te diga, papá, no botes el agua, papá, cierre el caño, porque en el colegio me han dicho que cierre el caño, no lo tenga abierto porque la gente no tiene agua, y esa agua que tú estás botando le podría servir a la gente que no tiene ni una gota de agua. Es más fácil hacerlos entender a través de los niños que cuando la EPS directamente te lo dice, ¿no? Porque la EPS piensa que te lo dice porque quiere cobrarte más. Entonces, es por eso que nosotros impulsamos todos estos concursos, esta educación sanitaria en los colegios para darle prioridad al uso racional del agua y del alcantarillado, que el alcantarillado no es un basurero, ¿no? Muchos de los problemas que nosotros tenemos de colapso que tú me indicas es porque el alcantarillado lo usan como basurero. ¿No? O sea, y hay que tener un uso adecuado del alcantarillado porque ellos mismos se ven afectados, ¿no? Totalmente. Muy bien, ingeniero, le agradecemos muchísimo por esta entrevista. Bueno, ha sido la entrevista con el ingeniero Manuel Irigoyen, jefe de la EPS Grau, aquí desde Piura. Nosotros volveremos en una nueva edición de su programa Piura Sostenible, producido por Norte Sostenible. Buenas tardes con todos. Muchas gracias a los que se conectaron por Facebook y TikTok.